En los valles de nuestra memoria, donde las lecciones más profundas a menudo son susurradas por las criaturas más humildes, se cuentan historias que el tiempo no ha podido borrar. Hoy, les traemos una de esas narraciones, una serie de fábulas sobre la humildad y el orgullo, la honestidad y el engaño, encarnadas en la noble figura del burro y la elegante estampa del caballo. Antes de sumergirnos en este relato, si estas historias que tocan el alma resuenan contigo, considera compartir este momento con otros y suscribirte para que juntos podamos seguir explorando la sabiduría ancestral. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que nutre el espíritu. Nuestra primera historia comienza hace mucho tiempo, en un valle de incomparable belleza. Justo en su corazón se alzaba una majestuosa mansión blanca, el hogar del venerable don Leonardo. Era un anciano de gran renombre, conocido por su sabiduría y su corazón bondadoso. Todos en la comarca decían que trabajar para él era una bendición, pues trataba a cada ser, humano o animal, con un profundo respeto y un cariño genuino. Un día, dos figuras muy distintas se presentaron ante las puertas de aquella mansión en busca de trabajo. Por un lado, estaba Nieve, un imponente caballo blanco, de musculatura poderosa y un porte aristocrático. Parecía haber salido de un cuento de hadas, con un pelaje que brillaba como la nieve recién caída y una crin tan sedosa que invitaba a ser acariciada. Sin embargo, su belleza era opacada por una soberbia que no conocía límites. Por otro lado, estaba Nito, un burrito de pelaje gris, de complexión delgada y orejas largas que caían con una nobleza singular. Sus ojos humildes reflejaban una ternura infinita. Había pasado toda su vida transportando cargas pesadas, pero su espíritu no se había quebrado. Siempre ofrecía una sonrisa amable a quien se cruzara en su camino. Apenas llegaron, Nieve examinó al burrito de arriba a abajo con desdén y, con un tono cargado de arrogancia, le espetó: «Por todos los cielos, ¿es que acaso en este lugar se permite la entrada a cualquier criatura? ¿No te avergüenza respirar el mismo aire que yo?» Nito, en lugar de ofenderse, bajó sus orejas con una sombra de tristeza y respondió con su humildad característica: «Amigo caballo, creo que aquí todos tenemos el mismo valor. Quizás mi propósito sea simplemente ayudar, pero el aire que respiramos es el mismo para todos». El caballo bufó con desprecio, dándole la espalda como si la sola idea de conversar con él fuera un insulto. En ese momento, el gran portón de madera tallada se abrió y apareció don Leonardo. Un hombre anciano, con el cabello y la barba blancos como el algodón, pero con una mirada sabia que parecía penetrar hasta el alma. «Buenos días, mis queridos amigos», dijo con una sonrisa cálida. «Los estaba esperando. Entiendo que vienen a solicitar el puesto de trabajo, ¿cierto?» «Sí, señor», respondió Nito de inmediato, con una mezcla de emoción y respeto. «Estamos aquí para servirle en lo que necesite». «Ajá». «Sí, claro», contestó Nieve con fastidio, como si le hicieran perder el tiempo. «Digamos que he venido por curiosidad, aunque dudo que necesite someterme a prueba alguna para demostrar mi valía». Don Leonardo sonrió para sus adentros, comprendiendo al instante la naturaleza del caballo. Con serenidad, explicó la tarea: «Les encargaré una misión sencilla para evaluar quién de ustedes es el más diligente y honesto. Allí tienen 2 carretas cargadas con alimentos. Deben llevarlas al pueblo que se encuentra al final del camino. Quien llegue primero y en mejores condiciones, obtendrá el empleo». Nieve, ansioso por exhibir su superioridad, se adelantó a toda prisa, casi al galope. El pobre Nito, acostumbrado a un paso constante y sereno, comenzó su marcha con tranquilidad. El caballo avanzaba a gran velocidad hasta que, de pronto, se topó con un enorme charco de lodo que bloqueaba el sendero. Lo miró con absoluto horror. Jamás en su vida había pisado el barro y la sola idea de manchar su inmaculado pelaje blanco le resultaba insoportable. ¡Qué asco!,
Ni muerto me ensucio en esta porquería, exclamó con molestia. Intentó rodear el charco con una maniobra brusca y nerviosa, cuando de pronto escuchó un sonido seco y ominoso, crack. Una de las ruedas de su carreta se había partido. Fue entonces cuando una idea deshonesta cruzó su mente. Esperó pacientemente, fingiendo una sonrisa amable, hasta que Nito apareció a lo lejos, tirando de su carreta intacta. Cuando el burrito llegó a su lado, Nieve adoptó un tono salamero: amigo Nito, mi querido compañero. Estoy tan arrepentido por mi comportamiento de antes. Fui un grosero, qué vergüenza. Mira, para compensarte, ¿qué te parece si intercambiamos las carretas? La tuya parece más ligera. Así llegarás más rápido y ambos podremos ganar el trabajo. ¿Qué dices? Nito, confundido por el cambio tan repentino, preguntó con timidez: ¿estás seguro, amigo? No quisiera perjudicarte. Para nada, hombre, confía en mí. Esta carreta es rapidísima, especial para un burrito veloz como tú, respondió el caballo, mintiendo descaradamente. Finalmente, movido por su bondad y noble corazón, Nito aceptó el intercambio. Tan pronto como tomó las riendas de la carreta del caballo, comprendió el engaño. La rueda estaba rota, era imposible avanzar un solo paso. Pero en lugar de desanimarse o maldecir su suerte, Nito respiró hondo y, con una determinación admirable, comenzó a descargar las provisiones para cargarlas sobre su propio lomo. Mientras tanto, Nieve ya se presentaba ante don Leonardo, con una sonrisa triunfante y el pecho inflado de orgullo. Aquí estoy. Llegué primero. Supongo que el empleo es mío, ¿verdad? Don Leonardo lo observó con calma y dijo pausadamente: espera un momento, caballo. Antes de tomar una decisión, quiero ver cómo le ha ido a tu compañero. El resultado final es muy importante. En ese instante, por primera vez en su vida, Nieve sintió una punzada de inquietud en el pecho. Sabía que había actuado mal, y la mirada penetrante del anciano parecía decirle: conozco tu corazón, muchacho. Ten cuidado. A lo lejos, en el camino, Nito avanzaba lentamente, paso a paso, con todo el peso sobre su espalda. Su mirada estaba fija en el horizonte, y su corazón, lleno de determinación, le impulsaba a cumplir con su deber. Sabía que la tarea era ardua, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto. En la mansión, don Leonardo esperaba con paciencia. Nieve, cada vez más nervioso, se movía de un lado a otro, impaciente. Fue entonces cuando se escuchó el sonido de unas pezuñas arrastrándose con esfuerzo. Y allí apareció Nito, empapado en sudor, con la lengua afuera, pero llevando hasta el último vegetal y cereal sobre su espalda. Cuando finalmente llegó, dejó la carga en el suelo con suavidad y, jadeando, dijo con voz cansada pero satisfecha: disculpe la demora, don Leonardo. Tuve un percance y la rueda de mi carreta se rompió. Pero aquí están todas las provisiones, intactas, tal como usted lo pidió. Si me da permiso, volveré por la carreta para no dejar nada abandonado en el camino. Don Leonardo, conmovido por la humildad y la responsabilidad del burrito, simplemente asintió con una sonrisa de profundo respeto. Bueno, ya está bien, interrumpió Nieve, impaciente. Usted ya vio que yo llegué primero. ¿Para qué pierde el tiempo con este burrito torpe? Seguramente él mismo rompió la rueda por descuido. Ah, sí, dijo don Leonardo, levantando una ceja. Interesante tu teoría, muchacho. Pero antes de decidir, quiero que Nito me explique exactamente qué sucedió. Nito miró al caballo con preocupación, pero respiró hondo y, con su honestidad inquebrantable, relató los hechos. Señor, en el camino encontré a mi amigo Nieve. Me propuso intercambiar las carretas para que ambos tuviéramos oportunidad de conseguir el trabajo. Yo acepté,
pero la carreta que me entregó ya estaba rota. Aún así, mi deber era cumplir la tarea, así que traje la carga sobre mi espalda para no fallarle. Al escuchar esto, don Leonardo miró fijamente al caballo, con una expresión ahora mucho más seria. Con voz tranquila pero firme, le preguntó, ¿así que intercambiaron carretas, muchacho? Nieves sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Tartamudeando, respondió, Sí, pero... Fue idea suya, señor. Yo solo quería ayudarlo. Don Leonardo esbozó una sonrisa irónica. ¿Ayudarlo? ¡Qué curioso! ¿Sabes qué? Creo que ya tengo a un ganador. Nieve infló el pecho, creyendo que su mentira había funcionado. Gracias, don Leonardo. Le prometo que no se arrepentirá. Pero el anciano levantó una mano, interrumpiéndolo. Con voz fuerte y clara, anunció, he decidido que el empleo será para Nito, el burrito. El caballo quedó mudo, con los ojos desorbitados. Cuando pudo reaccionar, gritó furioso, ¿qué? Pero si yo llegué primero. Esto es una injusticia, viejo tramposo. Don Leonardo respiró profundo y le explicó con serenidad, mira, Nieve, llegar primero no siempre significa ser el mejor. Todos cometemos errores, es parte de la vida. Lo verdaderamente importante es tener la integridad para aceptarlos y la voluntad para enmendarlos. Eso es exactamente lo que hizo Nito. Enfrentó un problema que no era suyo con valentía y honestidad. Tú, en cambio, elegiste el engaño. Y en mis dominios, la honestidad tiene más valor que 1000 carretas rebosantes de oro. El caballo, rojo de furia y vergüenza, no se dio por vencido. Esto no se quedará así. Le contaré a todo el pueblo la clase de hombre que es usted. Esto es discriminación contra un caballo de pura raza como yo. Don Leonardo sonrió con calma. Adelante, muchacho. Cuéntale a todos lo que hiciste. De hecho, yo mismo lo haría. Ah, y por cierto, agregó con una risita, la próxima vez que intentes engañar a alguien, asegúrate de que ambas carretas lleven la misma carga. La tuya llevaba verduras, y la de Nito, cereales. ¿De verdad creíste que no lo notaría? Al oír eso, Nieve palideció. Derrotado, avergonzado y sin palabras, bajó la cabeza y se alejó lentamente, comprendiendo que su propia soberbia lo había llevado a la derrota. Don Leonardo se acercó a Nito, le acarició suavemente sus largas orejas y le dijo con voz cálida, bienvenido a mi hogar, amigo Nito. Aquí tendrás una vida digna y feliz, porque las almas humildes, honestas y trabajadoras como la tuya son el verdadero tesoro de este mundo. Nito sonrió con una alegría pura, sintiendo en su corazón que, finalmente, su esfuerzo y su integridad habían encontrado su recompensa. Y aquella tarde, en ese hermoso valle, quedó clara una lección que jamás debería ser olvidada: vale más un solo burrito humilde con un corazón grande, que 1000 caballos elegantes cuyo brillo está vacío de honestidad y valor. Y así como la historia de Nito nos enseña sobre la honestidad, otra fábula nos habla de la humildad y la verdadera fortaleza en tiempos de adversidad. En una granja a las afueras de un pequeño pueblo, vivían un caballo elegante y un burro robusto, ambos propiedad del mismo campesino. El caballo era un animal majestuoso, de pelaje brillante y velocidad impresionante. Era el orgullo de su amo, quien lo montaba en largos paseos y lo exhibía en las ferias del pueblo. El burro, en cambio, era de apariencia sencilla y su tarea consistía en los trabajos pesados de la granja. Con el tiempo, el caballo se volvió cada vez más arrogante. Miraba con desdén al burro y le decía a menudo, no sé cómo puedes vivir contigo mismo, siendo tan simple y ordinario. Yo soy el orgullo de nuestro amo. Tú solo existes para cargar y ensuciarte. El burro, siempre paciente, respondía,
no te creas superior, amigo. Ambos servimos a un propósito. El amo te aprecia, pero también me necesita. Yo cumplo mi deber sin quejarme. Un día, una terrible sequía se abatió sobre la región. Los arroyos se convirtieron en cicatrices de polvo y la tierra, antes fértil, se agrietó bajo un sol implacable. La comida y el agua escasearon. El caballo, acostumbrado a la abundancia, se debilitó rápidamente. Su pelaje perdió el brillo y pasaba los días apático en su corral. El burro, aunque también sufría, seguía trabajando con tesón. Una noche, viendo a su compañero tan abatido, el burro le dijo: «Amigo, conozco un secreto que puede salvarnos. Sígueme». Aunque escéptico, el caballo lo siguió por un sendero pedregoso hasta la cima de una colina. Allí, ante sus ojos, apareció un pequeño manantial de agua fresca, rodeado de pasto verde y árboles frutales. Era un oasis en medio de la desolación. «¿Cómo encontraste este paraíso?», preguntó el caballo asombrado, mientras bebía y comía con avidez. «Explorando en mi tiempo libre», respondió el burro. «Te he traído aquí porque tu vida es valiosa, pero a veces me pregunto si eres verdaderamente libre. El amo te cuida porque eres su orgullo, un reflejo de su ego. Dependes de su admiración. Yo, en cambio, tengo la libertad de los que no necesitan aplausos para saber su valor». Las palabras del burro calaron hondo en el caballo. Comenzó a cuestionar si su vida de privilegios era realmente una vida de felicidad. Al día siguiente, guiado por un nuevo entendimiento, el caballo llevó a su amo al manantial. El campesino, agradecido, celebró al caballo como el héroe del pueblo, y gracias al hallazgo, se construyeron canales que llevaron agua a toda la comarca. El caballo se convirtió en una leyenda, pero pronto descubrió que la fama traía consigo un trabajo incesante. Pasaba los días yendo de un lado a otro, mientras el burro disfrutaba de largos periodos de descanso. Una tarde, el caballo se acercó a su amigo y le dijo: «Tenías razón, burro. Quizás tú eres más libre que yo. Eres más sabio de lo que jamás imaginé». Desde ese día, el caballo aprendió a valorar los momentos de quietud, la belleza de las pequeñas cosas y la profunda amistad que había forjado. Comprendió que la verdadera felicidad no reside en la admiración de los demás, sino en la paz de un corazón agradecido y en la libertad de ser simplemente uno mismo. Pero, ¿qué sucede cuando la vida misma se encarga de dar una lección a los soberbios? Nuestra siguiente historia nos habla de Doroteo, un burro cuya vida fue trabajo, y de aquellos que se burlaron de su sacrificio sin saber que el destino les tenía preparada una dura prueba. Doroteo era un burro entrado en años, de cuerpo enjuto donde los huesos contaban la historia de una vida de esfuerzo. Desde que era apenas un pollino, su lomo conoció el peso de los sacos, las herramientas y los arados. Si el dolor aparecía, lo soportaba en silencio. Si la carga era pesada, la llevaba sin un solo quejido. Mientras él se partía el lomo bajo el sol, los otros animales, especialmente un elegante caballo negro, lo observaban desde la sombra y se burlaban. Ahí va el esclavo de la tierra, relinchaba el caballo. Siempre sucio, siempre cansado. Seguramente ni siquiera recuerda cómo se siente correr libre. Doroteo nunca respondía. Sabía que la vida no se mide por las palabras, sino por la capacidad de resistir cuando todos los demás han renunciado. Los años pasaron, y el cuerpo de Doroteo comenzó a ceder. Sus patas temblaban y el dolor era constante. Una tarde, mientras araba un terreno duro como la roca, sus fuerzas lo abandonaron y se desplomó. Su patrón corrió a su lado, le quitó el arado de encima y, con una voz cargada de un respeto que rara vez mostraba, le dijo: «Ya está, viejito. Ya has hecho suficiente. Has aguantado más de lo que nadie podría».
Desde ese día, Doroteo tuvo un retiro digno en un rincón del establo, con paja limpia y agua fresca. Pero las burlas de los caballos no cesaron, de hecho, se hicieron más crueles, como si no soportaran ver descansar a quien siempre habían visto trabajar. Pero el mundo estaba a punto de cambiar. La sequía que antes había sido una amenaza, ahora era una realidad devastadora. La tierra se secó, los cultivos murieron y la comida comenzó a escasear. El patrón, con el corazón apesadumbrado, tomó una decisión: todos los animales debían trabajar por igual. Los elegantes caballos, que jamás habían conocido el esfuerzo, fueron enganchados a los arados. El primer día fue una tortura. El sudor, el dolor y el peso de una realidad que nunca habían imaginado los doblegaron. Sus lomos se hirieron, sus patas temblaron y su orgullo se hizo polvo. Ya no había risas en el establo, solo el sonido del agotamiento y el arrepentimiento. Una tarde, el caballo negro se acercó al rincón de Doroteo. Con la cabeza gacha, le dijo: «Tú no eras un burro cualquiera. Eras el más fuerte de todos nosotros, y no lo comprendimos hasta que nos tocó sentir este peso en nuestro propio lomo». Doroteo lo miró con sus ojos cansados, pero no había rencor en ellos. Con una voz gastada, respondió: «Ustedes no eran débiles. Solo estaban cómodos. Pero cuando el mundo aprieta, el que nunca ha cargado un peso no sabe por dónde empezar a empujar». La lección había sido aprendida. Nadie volvió a burlarse del trabajo ni a despreciar el sacrificio silencioso. La humildad había entrado por fin en sus corazones, enseñada no por palabras, sino por el peso de la propia experiencia. Finalmente, nuestra última historia es un doloroso recordatorio de que el orgullo puede costarnos aquello que más amamos, y que el arrepentimiento, a veces, llega demasiado tarde. En una pequeña granja vivía una anciana llamada Clarita, cuyo mayor tesoro era un burrito llamado Bartolito. Lo crió desde pequeño con un amor infinito, dándole las mejores zanahorias y cantándole canciones de cuna. Bartolito creció fuerte, pero también orgulloso. Un día, tras una travesura, doña Clarita lo reprendió con firmeza pero con cariño. Bartolito, cuyo orgullo fue herido, sintió una rabia irracional. Con un fuerte rebuzno, decidió que no quería volver a verla y escapó de la granja. Su libertad fue amarga. Pronto fue capturado por otros granjeros que lo sometieron a trabajos forzados y maltratos. En la soledad de las noches frías, recordaba el calor del establo de Clarita, la suavidad de su voz y el sabor de las zanahorias. Pero su orgullo le impedía volver. Mientras tanto, doña Clarita lo buscaba sin descanso. Día tras día, recorría los caminos, mostrando una vieja fotografía y preguntando por su burrito. Su voz, quebrada por la pena, le decía a la gente: díganle que su hogar lo espera con los brazos abiertos. Para ofrecer una recompensa, vendió todo lo que tenía: sus muebles, sus herramientas, sus otros animales. La granja, antes llena de vida, se sumió en un silencio desolador. Los meses pasaron. Bartolito, roto por el trabajo y el anhelo, finalmente venció su orgullo y emprendió el largo camino de regreso. Su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Pero cuando llegó, la granja estaba vacía y silenciosa. Las ventanas cerradas, el jardín descuidado. Un silencio sepulcral lo envolvía todo. Desesperado, llamó: «Doña Clarita», pero solo el eco le respondió. Fue entonces cuando lo vio. Un pequeño cartel, descolorido por el sol y la lluvia, colgado en la puerta del establo. Con letras temblorosas, decía: «Busco a mi burrito Bartolito. Él es lo único que tengo en esta vida. Por favor, tráiganlo de vuelta». Las lágrimas brotaron de los ojos de Bartolito. Se dio cuenta de que había llegado demasiado tarde. Su orgullo lo había cegado,
y su desobediencia les había costado todo. En un rincón del huerto, encontró una pequeña tumba marcada con una cruz de madera. En ella, una inscripción, Doña Clarita. Amó a todos, especialmente a Bartolito. El mundo del burrito se derrumbó. Cayó de rodillas, y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Lloró por la anciana que lo había amado incondicionalmente y que había muerto esperándolo. Estas fábulas, transmitidas de generación en generación, nos recuerdan lecciones eternas, que la soberbia es un camino a la soledad, que la honestidad es la carga más ligera, y que el verdadero valor reside en el corazón humilde y trabajador. Nos enseñan que el amor es un tesoro que debemos cuidar, porque el orgullo puede arrebatárnoslo para siempre. Que estas historias inspiren en nosotros la bondad y la sabiduría para caminar por la vida con compasión y fortaleza. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la paz y la reflexión de estos relatos te acompañen siempre.